¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento en el que estén sintonizando esta emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida con el Sebastián Porrini. No voy a abundar en epítetos. Me encantan ¿Cómo las esdrújulas. ¿Cómo está, maestro? Ínclito, Sí, indómito, mientras no sea íncubo. Claro, sí, exacto. O un súcubo, claro. Súcubo, ¿no? Bueno, Así ni que un aquí íncubo estamos. ni un súcubo. ¿Cómo está, maestro? Bien, contentos aquí en esta nueva etapa. Bueno. La Última Página, que vamos de a poquito entrando en calor. Qué lindo color de camisa. Sí, estoy transitando por colores. El año pasado terminé con el verde, hoy estoy en un color azulino. No, muy lindo, un azul eléctrico, azul digamos. Eléctrico, sí. Claro. Es de las pocas prendas que todavía puedo usar. Bueno, ya voy a volver al Ortega original de febrero del 2018 que le entraba en la camisa. Perfecto. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de nuestro estado físico, sino para ni psíquico, pero vamos a ir por esos lados. Sí, señor. Vamos a hablar un poco de la metafísica. Sí, señor. En el programa de hoy vamos a abordar, por supuesto, como pueden ver en la descripción y en el título, uno de los temas que básicamente sostiene gran parte de nuestra esencia como lectores. Vamos a volver a algo que quizás el año pasado dejamos un poquito, no digo de lado, pero sí no le dimos tanto tiempo. Nos ocupamos de tantos autores. Sí, el año pasado fue más literario, estrictamente literario, y temas afines, ¿no? Este año va a ser más futbolístico. Este año va a ser futbolístico, Claro. y yo estoy mucho en el tema del handball. Ah, mire usted, Sí. profesor. Sigo todas las ligas de handball de Ucrania. Yo en baloncesto. En baloncesto, sí. El badminton también es un deporte que... apasionante. Sí. Bien. El croquet. Sí, Me vuelvo loco. Ahí el con palo. Sí, el croquet, que no es lo mismo que el cricket. El cricket, Sí. claro. Ya estamos, no tomamos todavía, ya estamos diciendo pavadas. Sepan disculpar, ahora sí, nos ponemos serios. Tenemos dos señores. Vamos a hablar, básicamente, no vamos a hablar, porque hablar pueden hablar todos. Vamos a comentar y a tratar de analizar, a dialogar acerca de dos grandes exponentes de la tradición, ¿sí? No hace falta que hagamos la aclaración de lo que nosotros comprendemos, nosotros no, pero de lo que usualmente entendemos como tradición, o lo que se entiende como tradición perenne, como la Sofía perennis o la tradición primordial y tal. Y efectivamente ya hemos dedicado varios programas a hacer un análisis. Genon Kumaraswamy. Genon, muy bien, Kumaraswamy, Ébola. Martin Links, que lo hemos nombrado de alguna manera. Y estos señores también. Y acá tenemos que hablar de dos señores que son contemporáneos, ¿sí? Prácticamente nacieron en los mismos años. Uno vivió un poco más. Que son ambos de Suiza. Sí. Fridtjof Schwab Sí, señor. y Titus Burckhardt, ¿sí? Dos de los más interesantes desde mi punto de vista, por la claridad sobre todo, ¿no? En el caso de Fridtjof Schwab por ahí es un poquito más llano en su estilo que Titus Burckhardt, ¿no? Que claro. Se mete en otros temas, pero el motivo, digamos, de tomar a estos dos autores, Fridtjof Schwab, nacido en 1907, fallecido en 1998, y por el otro lado Titus Burckhardt, nacido un año después, 1908, y fallecido en 1984, porque esos son contemporáneos, son y vivieron el siglo XX. Y se carteaban, por supuesto, ambos convertidos a una tradición oriental, al Islam, con dos nombres, por supuesto, el nombre occidental y el nombre islámico. Nosotros los vamos a nombrar por sus nombres occidentales, ¿no? De hecho, los libros están firmados con esos nombres. Y Titus Burckhardt. Digo, ¿por qué nos interesa retomar la tradición? De hecho, nunca dejamos la tradición. Tu libro, Los Otros, lo da por sentado, ¿no? La tradición siempre está presente. De hecho, estos dos autores forman parte de esos 20 y pico de pensadores que están analizados en Los Otros, publicado por Matrioska, lo pueden adquirir en la página de la editorial. ¿Por qué nos interesa? De pronto uno puede decir, ¿por qué los dos en tándem? Hay algo muy interesante y que tiene que ver con una suerte de premisa común de la tradición, y que tiene que ver con los caminos, las vías para acceder a la tradición, pero sobre todo, algo que ya Guénon había planteado en sus primeros escritos, y que es, ¿qué hacemos frente a la modernidad? Frente a la cantidad inmensa de mitos
de supersticiones, en palabras de Guénon, la superstición de la ciencia sobre todo, qué hacemos con la modernidad y qué elementos de la modernidad hay que atacar para comprender el concepto de tradición como recuperación, religamiento, ¿sí?, búsqueda, repatriación de algo que se ha perdido. Lo hemos dicho muchísimas veces, hemos citado a Ángel, lo hemos dicho nosotros, creemos firmemente en que hay, podríamos llamarlo un reino perdido, un paraíso perdido. Todos los paraísos son los perdidos, ¿no? Pero hay un compendio de lo que podríamos llamar saberes tradicionales, ¿sí?, o datos tradicionales, ¿no? Para no repetir por ahí la terminología de Ángel, vamos a hablar de un conjunto de verdades y de conocimientos esenciales que son compartidos por diversas tradiciones que tienen de algún modo variantes en distintas tradiciones, la tradición cristiana, la tradición judía, la tradición islámica, X tradición, la ortodoxia rusa, todas las tradiciones tienen variables al momento de plantearse una postura respecto de esa verdad primordial, pero todas en sus variables tienen un punto de unidad, ¿no? O sea, hay un camino, hay una verdad, una esencia que hay que recuperar porque se ha perdido. Yo creo que partimos de esa base, ¿no? O sea, no podemos leer la tradición como una mera algo exótico o algo, no sé, es inherente al ser humano, ¿no? Es propio, o sea, cualquier búsqueda tradicional, cualquier búsqueda de un camino espiritual verdadero, que demanda una iniciación, demanda un camino, siempre es la búsqueda de una verdad que se ha perdido, que está velada, que está obliterada, obturada por la modernidad. La modernidad oscureció todo ello. Oscurecimiento que por otra parte es paradójico, ¿no? Tendríamos que hacer una relación con los escritos de Ángel sobre el romanticismo. Cómo en el romanticismo se usa el oscurecimiento para iluminar aquello que, bueno, es largo y tendido. Pero acá vamos a hablar concretamente, como bien dice Sebastián, de un oscurecimiento, ¿no? Así que Seba, como si querés agregar algo a esta introducción. Mirá, lo único que quiero agregar es un excurso. Venga, bienvenido sea. No, con respecto a lo siguiente, digo, porque vos dijiste algo que es clarísimo, que es el tema de un camino espiritual, y en este sentido me surge, y siempre lo aclaramos, la idea de que hoy en día se venden caminos espirituales, entre comillas. Por favor, tengan en cuenta que todo esto se presta, como cualquier actividad humana, al chantaje, a la estafa, y que los caminos espirituales ya están establecidos desde hace 1000 años, no hay nada nuevo, no puede haberlo, ya se manifestó todo lo necesario. Y una segunda aclaración fundamental, que es, cuando hablamos de estos temas, viene la confusión en relación con religión. Joan va a ser muy interesante en ese sentido, tiene un libro clave sobre el tema. Yo quiero hacer una analogía, si me permiten, en torno de dos conceptos que trabaja muy bien Mircea Eliade, pero que me voy a permitir hacer una analogía. Es como si les dijese, lo sagrado es el río, ¿sí? Voy a poner un gran río, el río de la Plata, un río enorme, y la religión, o sea, el río es la tradición, si se quiere, lo sagrado, y la religión es la canilla por la cual voy a pasar el agua. Inevitablemente, ¿no es cierto? Lo sagrado es mucho más. ¿Qué ocurre? Que no nos queda otra, por otra parte. Pero tenemos que ser conscientes, eso es lo fundamental. Y te completo, si me permitís la analogía, yo creo que la modernidad viene a poner un dique, ¿no? Exacto. Un dique, y nosotros tenemos que ir obturando. Sí, exactamente. Perforando, claro. escapar. Digo, tenemos que ir socavando. Exactamente. Rasgando ese dique para que finalmente ese río... Es un trabajo fluya. de zapa. Claro, totalmente. ¿No? Claro. Y vos fíjate que no es nada... La metáfora es muy La metáfora es muy linda porque hay que sumergirse exacto, para salir al exterior, para elevarse. Por eso en este sentido me parece interesante siempre recordar que es lo mismo que si hablamos de la pasión, ¿no? La pasión es, digamos,
analógicamente es como si tomáramos lo sagrado, ¿no? Y de pronto, si me permiten la comparación, digamos, la pasión la encauzo a través del estudio, del matrimonio, ¿sí? De la pareja, me permito algo, incluso el impulso sexual. Es decir, uno lo tiene que encauzar. ¿Y qué ocurre? Claro, la metafísica del sexo. Es decir, ¿qué ocurre? Que es mucho más grande, es mucho más enorme, y se encauza, como dice bien Ángel, las religiones administran lo sagrado, y al administrar recortan. Es lo único que pueden hacer, por otra parte, reconozcámoselo. Pero cuando vamos a hablar de estos dos señores que optaron por un camino, porque ambos son suizos y se hicieron musulmanes, fíjense qué interesante, voy a tomar en cuenta dos cosas. La primera, que tomaron un camino, y entonces cuando uno observa un camino, observa los errores y las virtudes de ese camino. Ambas cosas. Nosotros, que en nuestro caso somos cristiano-católicos, también tenemos que asumir los errores cometidos por la tradición católica. Sí, por supuesto, claro que sí. Esto no es un baño de rosas, es así. Y en segundo lugar, y fundamental, la idea de que al elegir un camino no tengo que volverme un fanático. Eso es lo que vieron estos dos hombres. El dogmatismo es la muerte de esa tradición. El dogmatismo es muy bien, sí, exacto. Bien, Diego, totalmente. Teniendo en cuenta que ambos, sin lugar a dudas, vienen, por ser suizos, de la tradición cristiana, sea la que sea reformada, sea católica, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con Guénon, que fue su maestro, vamos a decirlo, ¿no? De los dos fue maestro. ¿Qué pasó? No encontraron en el catolicismo, y los entiendo perfectamente, encontraron una cierta, digamos así, para ser más simples, una cierta secularización del cristianismo que les pareció incompleta. Y bueno, lo encontraron en la tradición musulmana y en algún caso en la tradición sufi, fundamentalmente, ¿no? El caso de así como Burkhardt. Claro, así como otros lo encuentran en la tradición budista o en la tradición ortodoxa, cristiana o en lo que fuere, o vuelven al catolicismo, ¿no? Como en algunos casos. Bien, Diego. Me parece que podríamos ir comentando en orden. A mí me gustaría empezar por Friedrich Schwann. Y después comentamos. Es una obra mucho más extensa. Con Titus Burkhardt, que tiene algunos aspectos ahí muy interesantes. A mí me gustaría empezar, por supuesto, con una idea que uno empieza a dilucidar, ya lo hemos dicho hace unos minutos, y que es esto de que la modernidad ha instaurado una serie de supersticiones, ¿sí? Y ha erigido a la ciencia como madre de todas esas verdades racionales, empíricamente comprobadas, formales, y ha dejado de lado la esencia espiritual, que es mucho más profunda y que, bien dijiste, citando a Eliade, la metáfora del río y la canilla. En el caso de Friedrich Schwann, en un libro publicado en 1950 de la Unidad Trascendente de las Religiones, una de sus obras centrales, nos plantea lo siguiente, porque hay un trabajo profundo sobre el concepto de la religión, ¿no? Y el concepto, la distinción entre la dimensión exotérica de la religión y la dimensión esotérica de la tradición, ¿no? Entonces, lo que plantea Schwann es que toda trascendencia demanda una verdad suprarracional, no una verdad racional que opera en la base o en la superficie formal del ser humano. Sí, por supuesto, ya con Descartes podemos tomar como antecedente, hay un trabajo por establecer el raciocinio, la racionalidad como principio filosofante y tal, bueno, eso para seguir dialogando, pero hay algo que se empieza a perder y que es la dimensión trascendente espiritual. Entonces, toda trascendencia demanda una verdad suprarracional accesible solamente a través del intelecto. Claro. Para hacer la diferencia con la razón. Claro. No a la intelectualidad, sino al intelecto por ahí más asociado con la intelección platónica, ¿no? Totalmente. Encontrar la el eidos, el eidos,
distinguiéndolo de la imagen. Exactamente. ¿No? De la proyección del eidos. El eikon. Entonces Schwann propone una variante a esa creencia errada de que la revelación de cualquier forma tradicional religiosa está en lo que se reveló. Eso es exotérico. Claro. La revelación en realidad está o es aquello que gira en torno de una unidad esotérica en todas las religiones, una unidad que decíamos es suprarracional, que unifica las diferencias superficiales de las religiones. Claro. Voy a citar un ejemplo cristiano, ¿sí? Quienes han leído, quienes han transitado por la religión o por la tradición cristiana, saben que en el Nuevo Testamento tenemos el famoso libro de los Hechos, de los Apóstoles. Y uno de los, voy a ser un poco autorreferencial acá, a mí me tocó, tenía 14 años, me tocó leer en público, en la lectura de la misa. No tenía vida usted. No tenía vida, tocaba en el coro, bueno, así me fue. Ya. Hay una lectura muy linda que es la lectura de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Sí, señor. Lenguas de fuego. Están todos reunidos, los apóstoles, los seguidores de Cristo ya muerto, ¿no? Son perseguidos, están encerrados en una casa ahí a punto de ser atacados por quién sabe quién, y de pronto baja del cielo una lengua como de fuego, ¿no? Y se posa esa lengua sobre la frente de cada uno. Había allí, dice la lectura, partos, medos, elamitas, los que habitan en el Ponto, en el Asia Menor, en Capadocia, o sea, una pluralidad de tradiciones, claro. Exacto. Todas diferenciadas, exotéricamente. Y de pronto, dice la lectura, todos escucharon hablar a los otros en su misma lengua. Es decir, eso es una metáfora, es un símbolo, la lengua de fuego, claro, que se simboliza en la palabra. Todos hablaban su lengua, pero todos los escuchaban en la propia lengua. Exacto. O sea, ahí tenemos entonces un principio, si bien esto pertenece a la tradición cristiana, mutatis mutandis, podemos trasladar esto a lo que plantea Friedrich Schwann. Esa verdad suprarracional, ese elemento espiritual suprarracional, lo que hace es unificar aquello que se ha perdido en la manifestación formal, exotérica, inevitable, de la vía religiosa. Claro. Entonces, voy a citar a Sebastián Porrini, voy a hacer autobombo. Buah. Dice Porrini en Los Otros: el ser humano que está abierto a la trascendencia comprende y entiende desde los límites mismos de su tradición que participa de la verdad, con mayúscula, pero que su medio de expresión es siempre parcial, en tanto que se manifiesta como exoterismo. ¿Qué quiere decir con esto? Importa el cómo se muestra y no tanto el qué se muestra. Claro. El exoterismo, según lo analizas vos y como bien lo expone Friedrich Schwann, es una forma, valga la redundancia, formal, ¿sí? Es una forma externa, por eso es exotérica, de mostrar cómo se manifiesta la verdad. No qué se manifiesta en la verdad, qué se hace consciente en la verdad. Exacto. Por eso Schwann propone que el simbolismo, el símbolo, la metáfora, es lo que supera y concentra en sí las parcialidades y las contradicciones, y el símbolo es síntesis abierta hacia la trascendencia. Claro. ¿No? Claro. Es un lenguaje no semántico. Totalmente. No tiene un referente, como decíamos en el programa dedicado a Gilles Dorfer, ¿no? La imagen señala, es ícono. Pero tiene sintaxis. El símbolo no señala, unifica, arroja. Exactamente. Y trae para sí. Claro. Aunque la verdad, seguimos pensando esta verdad, pueden ponerle el adjetivo que quieran, ¿no? Verdad trascendente, verdad gnóstica, sea la tradición que fuere, la verdad se manifiesta en cierta forma, pero esto no quiere decir que esa forma tenga un valor único, o sea, un único valor metafísico. El símbolo debe convertirse no en un camino exotérico, como decíamos recién, sino más bien esotérico. Ahora bien, acá está lo interesante. El esoterismo, ¿sí?, como forma interna, como forma de reconvenirse, necesita, por supuesto, un sumergirse hacia sí para poder trascender. Distinto a otra de las grandes supersticiones de la modernidad, que es el concepto de inconsciente.
¿no? ¿Cuál es la solución o el parche parcial que puso Freud? Bueno, hay algo que está ahí abajo, ¿no? Uh-huh. Y que se manifiesta de manera inconsciente. No, acá tenemos que pensar que hay algo que sí. Necesitamos esotéricamente buscar ese descender, claro, ¿sí? Esa descenso, forma, claro, ese descenso, para poder luego encontrar la verdad y trascender, elevarse. Fíjate vos, Diego, que en todas las tradiciones, incluso en la tradición cristiana, cuando se lo sumerge en agua, ¿no? Con la idea de inmersión, siempre está el descenso, ¿no? En todas las tradiciones el descenso ad ínferos es fundamental para luego ascender, porque si me quedo en eso, me quedo encerrado en el pasado, me quedo encerrado en lo material, me quedo encerrado en la materia psíquica, lo voy a decir literalmente, en los restos, en los residuos de la propia psiquis que existen en toda tradición. A ver, el concepto de inconsciente, no con ese nombre, existe en todas las tradiciones, por supuesto, pero es algo sobre lo que no hay que ahondar, al contrario, hay que superar justamente para ser un ser de luz. Es decir, cuando hablamos de racionalidad, suprarracionalidad e infrarracionalidad, estamos hablando de conceptos, los hindúes lo llaman gunas, ¿no? Es decir, el concepto de que hay conocimiento en esos niveles, pero hay un conocimiento que es superior. Nadie niega la racionalidad. A ver, nosotros no somos irracionales. Por eso la ciencia es una ciencia que es valiosísima desde muchísimos puntos de vista. No es que no había ciencia en la antigüedad. Simplemente la ciencia estaba supeditada a saber que hay un nivel supralunar, como diría Aristóteles, ¿no? Lo sublunar se mueve de una manera, lo supralunar de otra manera, para decir, evidentemente hay otra dimensión, hay una dimensión metafísica. Pues fíjate, Seba, que la etimología de la palabra ciencia, tal como la conocemos, viene del latín scientia, que después va a dar esencia. Claro, bueno, claro. ¿No? Claro. Sobre todo. Claro. Es decir, es la esencia empírica de cierto mundo que se mueve sobre reglas físicas. Por eso Aristóteles llamó al otro, su discípulo llamó a lo que escribió metafísica, es decir, lo que está más allá de lo físico. Ahora bien, esa concepción nos lleva a pensar no en un empobrecimiento, sino en un enriquecimiento, porque habla de dimensiones del conocimiento. ¿Me explico? Es decir, nadie va a negar que el agua hierve a 100 grados en situación de cero grado de nivel. Si yo tiro este encendedor, cae. Suelto este encendedor acá, no va a flotar. Totalmente. Hay un centro de gravedad. Como lo diría el gran Newton, que fue un gran alquimista, eso se comprueba físicamente. Nadie. Por favor, no estamos hablando de magia en el sentido degradado, sino son dimensiones de conocimiento que Schwann, muy claramente, en un primer punto, expresa de manera notable, para decir, bueno, hay un conocimiento que nadie va a negar. Ahora, el otro, ¿por qué lo negamos? Es decir, ¿por qué nos hemos hundido solamente en una dimensión? Y en segundo lugar, en torno a la unidad trascendente de las religiones, lo que decía Diego es brillante, es decir, es así realmente, desde el punto de vista de John. Fíjense que es un hombre que eligió una tradición como la tradición islámica, que muchos pueden llamar extremista, bueno, esos son errores de primer nivel, pero que justamente desde el islamismo, cuando él escribe esto, está desde el islamismo, pensando que hay verdad en todas, porque es la metáfora que usábamos antes, el río y la canilla. Imposible, no puedo meter el río de la Plata en un caño de mi casa, ¿sí? Entonces, todas las tradiciones reducen. Y tomo una fábula, disculpen, borren lo que dije. Tomo un elemento clave, un mito clave de la tradición cristiana, como es, por ejemplo, la tradición de Adán y Eva. A ver, ¿voy a ir a buscar los huesos de Adán y Eva? No, porque eso es un símbolo. Totalmente. Ahora, la pareja primordial está en todas las tradiciones. Entonces, algo tiene que haber. ¿Y esto qué quiere decir? Habla fundamentalmente no de que el mundo o el universo sea de tal o cual manera, sino que hay un principio originante. Ese principio originante
se manifiesta de tal forma que los seres humanos lo reciben en circunstancias especiales. Eso me parece estupendo. Los hindúes lo recibieron de tal manera, los chinos de otra, los japoneses de otra, la tradición cristiana de otra manera, judeo-cristiana de otra manera. ¿A qué vamos con esto? A que fundamentalmente todas confluyen. Eso es lo que está viendo John. Todas confluyen. El río es común. La canilla es cada una. Sale de una manera determinada. Y eso es una forma de llegar al río. Tengo que tener en cuenta que es eso. Porque acá no viene el tema del fanatismo de una tradición, pero sí considerar que todas son válidas. Y existen sociedades iniciáticas, desde el punto de vista no religioso, de otras características, que también son válidas. Cuando, obviamente, no olvidan su origen, ¿no? Cuando se entregan a ciertos poderes temporales, bueno, la cosa se complica. Pero debo hablar en favor también de ciertas sociedades tradicionales que existen, que tienen un valor notable y que han ayudado en muchos aspectos. La corrupción existe en toda sociedad, por supuesto. No somos ángeles, si no, no necesitaríamos de religión, ¿sí? Ni de tradición, ya está, ya estaríamos. ¿Qué ocurre? Que al ser seres humanos tenemos errores y esos errores también los cometemos y mucho más cuando administramos lo maravilloso que es lo sagrado, convirtiéndolo en religión. Bueno, es inevitable. Y en ese sentido, para empalmar, en este mismo libro, de la unidad trascendente de las religiones, Friedrich Schwann plantea una hermosa y muy clara distinción entre dos caminos, ¿no? El camino religioso, que bien exponía Sebastián recién, y el camino metafísico. El camino religioso se constriñe, digamos, se ciñe solamente a un camino específico, claro, que retiene al ser humano como un ente pasivo. Claro. El camino religioso es la pasividad ante la contemplación, ¿no? La revelación de Dios se realiza en una visión unívoca. Dios se manifiesta, se revela y todos somos pasivos ante esa revelación. Es una revelación única que solamente se puede exponer exotéricamente, sin entender el misterio, ¿no? Claro. La religión cristiana toma como uno de los principios fundamentales de la teología el concepto de misterio. El misterio de Cristo, ¿no? El misterio de María, el misterio de la Iglesia. Mientras que la otra vía, el otro camino, el camino metafísico, claro, es universal, dice Schwann, ¿sí? Abre y unifica el símbolo. El símbolo se abre, claro, para unificar. Todos los caminos se sostienen en una sola revelación unívoca. Perdón, no se sostienen en una sola revelación unívoca, sino en la trascendencia de las formas. Es un camino activo. Necesita sintaxis. Necesita de la forma, necesita de la sintaxis. Sintaxis no como descripción encajonada de funciones. Sintaxis como forma de ordenamiento primordial, ¿sí?, de los elementos esenciales de una lengua. La estructura profunda. Digamos. Lean Chomsky para entender esto. No vamos a meternos acá en lingüística, pero... Que por otra parte es un gran agnóstico, ¿no? Bueno, Chomsky, aparte, agnóstico viniendo de una tradición como la judía que sí, claro, tiene sobre el lenguaje mucho que hablar, claro. Es un camino activo, el camino metafísico. Requiere, por supuesto, de una iniciación. El camino religioso es exotérico, el camino metafísico es esotérico. Y voy a citar otro libro, justamente en relación con el esoterismo, El esoterismo como principio y como vía, otro libro de genial. 1982, y cito textualmente a Friedrich Schwann. Dice Schwann, la salvación exotérica es la fijación, atención con esto, es la fijación del sujeto humano, individual o del alma, en el aura incorruptible del objeto divino. El camino exotérico nos ata al objeto divino, nos ciña al objeto divino. Pero la salvación esotérica, en cambio, es la reintegración del sujeto humano, intelectual o del espíritu a la subjetividad divina. Mientras que en el camino exotérico uno contempla el objeto divino y se queda pasmado ante esa experiencia religiosa, muy bien lo dice Rudolf Otto,
en lo santo, lo sagrado. El camino metafísico, al ser exotérico, nos reintegra a la subjetividad. Somos parte de esa divinidad. No somos meros contempladores. No somos sujetos sujetados exactamente por esa objetividad divina, misteriosa, inalcanzable. Mientras que por otro lado, la metafísica, dice Jung, nos lleva a una reunificación, a volver a ser uno en el todo. Exacto. Omnia ab unum et in unum omnia, dice en latín. Podría seguir citando, hay mucho para hablar, ¿no? Hay algo fundamental, ¿no? Que es, volvemos al principio, la modernidad nos ha hecho creer que esa unión necesaria está totalmente escindida. La forma está escindida del espíritu. Somos sujetos. Claro. No somos seres. Claro. Sujetotado. Se hablan de subjetividades hoy en día, cuando en realidad esas subjetividades en pugna siempre están sujetas a determinada forma de nombrar. Sí. Etiquetas, clasificaciones. En el momento en el que comprendamos que esas etiquetas son terrenales, son formales, ilusorias, meros artilugios retóricos para ocultarnos o para ocultar la verdad trascendente, vamos a ganar mucho terreno, si somos conscientes de eso. Si no, seguiremos siendo sujetos que somos nombrados y que somos hablados por esas manifestaciones que la modernidad, en sus diversas formas, devenida luego posmodernidad, se ha encargado de pulverizar. Totalmente. El gran truco de la modernidad es hacernos creer que no hay trascendencia y que hay progreso, que hay avance sin ningún tipo de tradición. No podemos. Lo decíamos muy bien en el primer programa dedicado a Gilles Dorfles y la estética, ¿no? No podemos pensar que la contemplación o la interpretación de una obra de arte es ad hoc. Claro. Tiene que haber algo antes. Por supuesto. Y ese antes es esotérico. Exacto. Con lo cual, Diego, hay una... Para cerrar un poco a Fico, sí, porque si no nos vamos a ir de tema. Yo tengo mucho para decir. Querido Burjar, yo tengo acá, mira, el libro que vos citaste, El esoterismo como principio y como vía. Yo les recomiendo buscarlos, están editados por Taurus y también por Paidós Orientalia y por Sofía Perennis de Olañeta Editor, que hay mucho material en ese sentido. Todos los libros están traducidos, ¿no? Fundamentalmente. Yo recordaba el mito de Selene, cuando le pide a Zeus que se manifieste, incitada por Hera, ¿no? Por supuesto. Está embarazada, vamos a decirlo así, del que va a ser Dioniso, nada menos, y Hera le incita a que Zeus se le manifieste en su totalidad, y Zeus le dice: tengo que cumplir tu deseo, pero es lo que quieres realmente. Cuando se manifiesta la destruye, ¿no? La quema, que es una de las formas de destrucción muy notable simbólicamente, que ahora no vamos a analizar. Ya iremos a ese mito. ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, vamos a hablarlo simbólicamente. Y lo que ocurre fundamentalmente es que ningún ser humano puede vivir lo sagrado directamente. Es decir, tenemos que vivirlo por intermedio. Por eso existen las tradiciones. Y la iniciación. La iniciación. Por eso Jung habla del simbolismo. Que Titus Burckhardt tiene uno de los mejores libros sobre simbolismo, Símbolos. ¿Sí? Se llama así. Editado por Olañeta también. Que es perdón. Que es un libro muy esclarecedor en ese sentido. Muy breve, por otra parte, básicamente explicado, que también se puede relacionar con el de Guénon, símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, teniendo en cuenta, gente, que lo sagrado siempre supera. Es como la analogía que les hacía con la pasión, ¿no? Siempre supera. Pero que tiene una característica clave. Obviamente es agua del río. O sea, la canilla que abro es agua del río. Es una parte, no es el río. Porque si no me inundo, me ahogo. Está bien, ustedes dirán, bueno, es la fusión de... Sí, pero la vida, justamente la carga de la vida, tiene que ser
el seguir un camino para liberarse cuando corresponda. Por eso hablamos de tradición hindú, de tradición china, lo que ustedes quieran, ¿no? Taoísta, shintoísta y demás. Son vías. Todas confluyen en el centro, por supuesto. Porque el centro no sería, a los comunes mortales no sería muy difícil. Pero tener conciencia, porque si no se genera lo que Diego nombró, dogmatismo y fanatismo. Es decir, soy parte de la verdad, no el dueño. Soy parte de la verdad. Totalmente. Claro. Y en ese sentido es fundamental tener en cuenta que hay verdad en todas esas tradiciones. Ahora, ¿puedo reunirlo? ¿Puedo hacer algo que reúna todo? No, ahí viene el tema, claro. Ahí viene la chantada fundamental de la posmodernidad, la New Age. Claro, el pastiche. Esto toma un poco del hinduismo, un poco del cristianismo, un poco del budismo, un poco del jainismo, un poco del islam, hago una ensalada y no. Porque esa ensalada no es la canilla del río, volviendo a la metáfora, sino lo que es un agua destilada. Una manguera. Para vegetarianos de cuarta, digámoslo. ¿Sí? Es decir, compro la botella y me creo que es el agua purificada que toma. No, señores. No, sí, no, publico en las redes. El agua está contaminada y tiene que estar. Publicar en las redes sociales, o no sé, la militancia o qué sé yo, los montoneros de Instagram, ¿no? Los montoneros del veganismo, con todo mi respeto los digo, y del veganismo y del, no sé, del crudiveganismo y todo eso. Allá quien quiera tomar ese camino, y de pronto sale en el mismo posteo con un cinturón de cuero. Claro. ¿No? Digo. Claro, asumamos la coherencia y si tengamos es que hay en cuenta que, claro, y tengamos en cuenta que no es un pastiche, porque no puede haberlo, porque las tradiciones se manifestaron de una determinada manera. Yo no puedo ser hindú. Es más, se los recomiendo, no crean que van a hacerlo. No te da la cara ni el barro para ser totalmente. Esta cara de Tano que tengo. Es decir, a mí tampoco. Que por supuesto. ¿A qué vamos? A que para ser hindú tengo que ser adoptado por un hindú. Porque es una tradición específica. ¿Sí? Esto ténganlo muy en cuenta. No es que me pongo una cosa naranja y salgo a la calle y digo que Krishna me vio. Estoy absolutamente equivocado. Ese es el neohinduismo barato, absurdo, me permite también, pedorro, que surge con los errores que Guénon denuncia en su momento, ya hace 100 años, en relación con un comercio. ¿Sí? Por eso estos dos señores, tanto Frejolón como Tito Burga, dijeron, bueno, donde hay una tradición que podamos comprender, bueno, en el Islam, se fueron al Islam, muy bien. Y fíjense ustedes que también existen neoislamismos y demás, bueno, ¿qué quieren que les diga? Todo, es decir, todo se puede procesar en el peor sentido, ¿no? Procesar como hacer una especie de papilla, pero esa papilla no es el alimento sobre el que cae lo sagrado. Es el agua esa que conducimos de una determinada manera. La pento en un caño, pero es esa agua. Porque si eso lo empiezo a filtrar, se comete cualquier cosa. ¿Sí? No es tomar de una botella, es justamente recibir ese manantial. Y volviendo al hecho fundamental del cual estamos hablando, unidad trascendente de las religiones no quiere ser una religión única. No la va a haber jamás. No puede haberla. Porque la revelación es local, como bien decía allí. Sí. Para hallar, cito una frase muy linda, para hallar la verdadera vía esotérica es esencial desembotarse de la coyuntura oscurecida para reencontrar la luz del uno sobre el todo. Claro. Exacto. Que vos fijate, Diego, que Titus Burkhardt, para citar un poco más a él, que merece nuestro respeto absolutamente, dedica uno de sus libros fundamentales a la alquimia. Sí. Y con respecto a la alquimia, aquí yo quiero ser cuidadoso porque se ofrece, igual que la cábala, se ofrece cualquier cosa, ¿no?
hay que ser muy cuidadoso en este sentido. Cuidadoso porque tiene que ver con la esencia del ser humano, que es la esencia espiritual, ¿no? Si quieren hacerse mal, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Son libres, ¿no? Somos todos libres. Pero si en realidad buscan una tradición no es ponerse un cono en la cabeza lleno de estrellas y salir a la calle y decir soy alquimista, porque los verdaderos nunca lo van a decir. Y en esencia todo ello tiene que operar sobre uno. Cuando Titus Burger escribe su libro sobre la alquimia, lo hace sobre la base fundamental de que es una ciencia sagrada. Importantísimo. Claro. Y las ciencias sagradas no se ofrecen en la vida cotidiana. No la voy a aprender a una universidad, menos mal porque sería un desastre, ¿no? Aunque paradójicamente está la carrera de ciencias sagradas. Claro, bueno. Eso bien. es un tema polémico para hablar en otro momento. Claro. Y tomada desde el punto de vista del cristianismo, Sí, ¿no? sí, Fundamentalmente. Es una teología, ¿no? Es un profesor de catequesis. Claro. La teología es lo que la religión a lo sagrado en relación con lo sagrado, es decir, racionalizar lo sagrado. En ese sentido, el discurso teológico también es limitado, ¿no? Por eso esto nos va a generar una serie de conflictos y, bueno, bienvenidos sean, si es así. Nosotros como cristianos creemos en determinadas cosas, pero valga decir que un teólogo que intenta racionalizar lo que de por sí es suprarracional, hasta ahí llega. Por eso la teología tiene un límite en algún sentido. La metafísica se ocupa, lo voy a resumir en un término, digo, la metafísica se ocupa del no ser, y ya está. Entonces el problema, el ser, nombrémoslo como querramos, el tema es lo ignoto, lo innominado, El apeiron. el exacto, el nirguna de la tradición hindú. Es decir, la teología negativa se llama, Sí. ¿no? O sea, no es tal cosa, no es tal cosa, no es tal cosa. Neti, dicen los hindúes, en sánscrito, es decir, no es. ¿Por qué? Porque si lo quiero referenciar, lo único que hago es reducirlo. Y es el río que quiero meter en una canilla. No va. ¿Sí? Lo metafísico es mucho mayor en ese sentido. Todas las metafísicas, entre comillas, occidentales, posteriores a la Edad Media, son elucubraciones personales de gente que estaba alterada mentalmente, ¿sí? O de imaginaciones personales. Yo puedo decir, sí, hay 28 cielos, 7.852 ángeles, 32.741 demonios, cualquier verdura, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me ocurrió. En última instancia, eso es literatura fantástica de la peor, ¿no? Porque la buena literatura fantástica es la herencia de la tradición, ¿no? En muchos sentidos. Por lo menos para los modernos, que tal vez no quieren entender ciertas cosas, ¿no? Es decir, tanto Fridtjof como Titus Burger, desde la tradición que asumen, desde la tradición... ¿Está lloviendo, profesor? Sí, es un febrero lluvioso. Ya tenemos un febrero, sí. Bueno, es bueno para el pasto, pero por lo demás... ambos de la tradición islámica no reducen a la tradición islámica todo, la explican porque tienen librazos sobre el tema. De John yo les recomiendo, que lo tengo anotado acá, justamente, El sufismo, velo y quinta esencia, que me parece un gran libro de John sobre el tema. Pero no reducen solamente a eso, sino que se dan cuenta, porque son iniciados y porque tienen un carácter metafísico, que hay verdad repartida en todas las tradiciones que son verdaderamente tradiciones, no productos de chantas, de señores que quieren hacer negocio, de la New Age, de la falsa tradición, de esta idea de que todo vale. No, nunca es así, discúlpenme, nunca es así. No van a encontrar tradición que le diga todo vale. Nunca es tan fácil. Nunca es tan fácil. Es un camino ad astra per áspera, ¿no? Hacia las estrellas por lo más áspero. Siempre es difícil. Y es muy difícil exponerlo. Y no me extraña que esto no forme parte de ningún programa de ninguna universidad. Gracias por no ocuparse. Se los agradezco, señores. Porque lo que ustedes llaman intelectualidad
termina por ser un onanismo del peor sentido, y menos mal que no meten sus manos en estas cosas. No las meten porque primero no las comprenden. Claro. Con toda la soberbia que uno pueda llegar a manifestar con esta expresión. No la comprenden porque no... O sea, el problema, me parece, Sebastián, es que no encuentran el anclaje para la coyuntura. Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué no se lee a Calazo lo metemos por la ventana siempre? Sí, ¿por qué no se lee a Fareta? ¿Por qué no se lee a Schwab, porque les complica la vida, a Guénon? Porque son tan inabarcables, en el sentido de que no es fácil sentarse a leer un tratado como de la unidad trascendente de las religiones, o los tratados de alquimia de Tito Burckhardt, claro, o su tratado sobre sufismo, sobre símbolos. No es fácil, ¿por qué? Porque manifiestan o dan cuenta de un conjunto de saberes primordiales que la misma modernidad, que es la madre de todos estos intelectuales, ¿sí?, se ha encargado de, como dijimos anteriormente, obturar. Esto no, porque esto está superado. Claro. Está superado porque no se entiende. Claro. ¿Por qué? Porque aviva, abre. Abre. No se cierra en el aquí y el ahora. Exactamente. Vos fíjate que, decías muy bien recién, ¿no? El alquimista no es un tipo con un cono en la cabeza que tiene una balanza, una tanor y está queriendo encontrar oro. Hay un símbolo, una metáfora, lo dice muy bien Frijo Schwab. Es decir, la alquimia es el retorno del espíritu esencial a la trascendencia divina o a la esencia divina, merced a una transformación de lo que está, no quiero decir podrido, pero manchado, plomizo, a su brillo originario. O sea, las tres vías de la alquimia. Por eso el plomo, ¿no? El metal más innoble. Los tres momentos hacia de la el metal más noble, claro. Lo dan por cuenta. El nigredo, el rulledo o el rugedo y el albedo, lo hemos dicho ya en nuestro programa dedicado a la alquimia, son las mismas tres instancias de la vía mística, que también lo hemos expuesto en nuestro programa sobre los místicos españoles. O sea, el nigredo es el estado impuro, el estado plomizo, como el cielo de esta tarde. El rugedo es el comienzo de la purificación, el rojo, el fuego, empieza a purificar. Y el albedo es la extrema pureza. Claro. Es la vía negro, purgativa, rojo, iluminativa y unitiva. Claro. La noche oscura del alma. Exacto. La boda final de la tempestad, que muy bien analiza Martin Links. Escribamos con letras de oro esta... Con letras de oro. Claro. El oro en realidad, claro, es un metal precioso, qué sé yo, que es un símbolo, no es la realidad, ¿no? El alquimista no busca transformar plomo en oro. No. Eso es una excusa simbólica, metafórica para decir otra cosa. Totalmente. Nunca dicen de manera tan directa, por eso se valen de símbolos. De lo negro a lo rojo, vos fíjate que el rojo, Diego, es el símbolo de la pasión en todas las tradiciones, ¿no? De hecho, el rojo es el Sagrado Corazón, por poner por caso, de la sangre de Cristo y demás, porque es justamente el paso que se tiene que dar intermedio para llegar a la purificación, al blanco, ¿no? Incluso uno toma, en la tradición masónica, por poner por caso, uno empieza, el masón entra con un mandil blanco y cuando llega al grado 33 recibe un mandil blanco. Es decir, a ver, ¿qué es lo que pasó? Lleno de que obviamente no lo usan por una cuestión, digamos así, de cierta fanfarronería, si me permiten el término, porque en realidad deberían usar el mandil blanco, ¿no? Con el sentido de que ya llegaron, ya está, se supone. Pero ¿qué pasa? Que están todas estas características de la pedantería propia, ¿no? De ponerse medallas y demás, como la máxima, es decir, piensen ustedes que el sumo pontífice de la tradición católica va vestido de blanco. Totalmente. Ya no necesitan toda la parafernalia. Es decir, tiene que ser un símbolo de pureza, máximo. Esas cosas son símbolos también, ¿no? ¿Por qué se usan eso? Claro. Ha usado todo, ¿no? Los cardenales rojos y demás, esos colores, los anillos, todas las cosas. Pero está bien. Yo
en ese sentido soy, viste, un tano católico que digo, está muy bien, porque son príncipes de la iglesia, porque está perfecto. Ahora, cuando llegó al máximo, blanco. Se terminó todo ese boato. Porrini sueña con ser el cardinale Poringanosa. Exactamente. No, con mi apellido podría. Claro, bueno. ¿No? Un retrato pintado por Rafael. Pero es eso. Y retomando, hay que tener en cuenta que, por eso es interesante lo que dice Titus Burckhardt en relación con la alquimia, ¿no? Esta idea de que la purificación nos libera de todas las cargas exteriores en relación con las obligaciones de un determinado boato. Y sí, es lo más, miren, lo más factible sería encontrar a un alquimista que no parezca un alquimista para nada, ¿no es cierto? Que sea un verdulero, con todo el respeto, ¿no? Quiero decir, una persona común que sea alquimista. Y al contrario, no pensar que, debe ser ¿no? Tiene una mirada, que no. Un poco... El ejemplo, perdón Diego que te corte, el ejemplo Roberto Calazo, que para mí es el intelectual, y uno ve a Calazo y ve a una falta persona. el bolígrafo acá, sí, tomarte el pedido totalmente. Ahí está. De grosellas. Claro, exactamente. Está Con no todo, el norte, pero con mucho afecto, ¿no? Lo decimos con el mayor amor, claro. Por supuesto. Claro. Creo que en la simpleza está eso. Exactamente. Un poco pensaba mientras hablabas, ¿no? En el arquetipo o en el alquimista paradigmático que tiene toda esta carga de misterio, que es, por ejemplo, la caricatura que hace Bram Stoker en Abraham Van Helsing. Claro, ¿no? claro. Está muy bien. Muy bien lo hace. La película de Francis Ford Coppola, interpretado Frankenstein. por... No, es Drácula. Frankenstein también. Ay, Dios. Kenneth Branagh hace a un Frankenstein bastante aceptable. Lo hace Anthony Hopkins. ¿no? Anthony Hopkins. Tiene la valija, ¿no? Con esa ropa muy característica. Bueno, está bien, es una caricatura. Por supuesto. Pero a ciencia cierta, como bien dijiste, el alquimista es aquel que uno no sabe que es alquimista. Porque justamente es un misterio. Tiene que ser un misterio. Y yo no puedo agarrar en el sentido, está mal dicho agarrar, no puedo abrir un libro comprado en una librería por 2.000 pesos, que dice iniciación a la alquimia, claro, ¿no? Y comprar, en media hora. Claro, comprar un pedazo de estaño en la ferretería y ponérmelo a fundir. Eso háganlo si quieren, no sé, pasar un lindo rato, perder el tiempo. Claro. No van a encontrar los manuales, ni la cábala, ni la alquimia, ni la metafísica, todo lo que vean en las librerías que digan esos nombres, o en YouTube. Metafísica 1, es basura. Es parte del mercado, porque eso vende también. Eso es otro de los grandes logros de la modernidad, ¿no? Eso vender, mercantilizar el conocimiento trascendente y convertirlo falsamente en una sabiduría, entre comillas, accesible para todos. Exacto. Cuando en realidad, como bien decís siempre, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Totalmente. La tradición perenne, por eso se llama la Sofía perennis. La Sofía perennis. Demanda un profundo trabajo de despojo. Sí. Hay que despojarse. Sí. Por eso no es fácil. No, claro. No es. Hay que despojar y hay que asumir también, como bien dijiste en un momento de tu charla, hay que comprender que no es que una es mejor que otra. No, que todas tienen sus problemas. Todos quienes somos católicos cargamos con un enorme peso que tiene que ver con la Inquisición, que tiene que ver con la pedofilia en la Iglesia, que es un hecho execrable. ¿Pero por qué? Porque se ha convertido, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y lo voy a decir sin ambajes, se ha convertido la Iglesia en un rito sin religión, o en un rito sin trascendencia. Una ONG. Se ha endulzado, se ha dulcificado, ¿sí? Se ha guitarrizado, digamos, muy bien. La experiencia real. Claro. Es una experiencia trascendente, metafísica, mistérica. Por algo, en la misa tridentina, en el rito tridentino, el sacerdote no mira al pueblo, sino que está alabando a Dios. Por eso se dice en latín,
Está bien, podemos discutir largo y tendido, sí, la Vulgata y qué sé yo qué, pero porque todavía debe mantenerse un misterio Claro. inenarrable y en todo caso transmisible, como bien dice Titus Burckhardt, transmisible a través de metáforas, a través de símbolos. La alquimia es una de ellas. Claro, exacto. Por poner por caso. Claro, exactamente. Teniendo en cuenta que vivimos una época de sensiblería. Y obviamente sensiblería de cristal. Claro. El otro día escuchaba a un youtuber, no voy a decir la generación quién. de cristal. Claro, dice, por X situación, dice, esto es producto de 100, y un insulto, 100 con sentimientos de cristal, claro, que se sensibilizan ante la caída de un gato de un árbol. Y hoy se produce todo. Hay que tomarlo con pinzas. Por supuesto que hay hechos que son execrables y que son motivo de una gran consternación, pero no se soluciona posteando estados en Instagram o diciendo, bueno, ahora todos somos pirulo, porque es fácil detrás de una pantallita y detrás de un teclado ser montoneros del Facebook, ¿viste? Es un amigo. Y en la práctica, ¿qué hacemos? Claro, es lo mismo. Porque el estado dura 24 horas. Y mañana subo, no sé, este vaso, dice acá, empezando el día con un whisky, ¿no? O sea, esa liviandad y esa convivencia del oropel con el oro, cambalache, es moneda corriente de la posmodernidad. Lo efímero, la superficialidad, la sensiblería, los causismos. Bueno, Diego, por otra parte encierra algo terrible. Yo he escuchado críticas, por ejemplo, a instituciones que hacen una tarea y que obviamente cometen errores. Voy a poner un caso, por ejemplo. Tiene una espiral, porque yo veía humo, perdón, ¿no? Porque me han atacado los ¿cómo prende la pipa? Claro, los himenópteros. Valga decir que, por otra parte, se atacan a ciertas instituciones, todas son criticables, pero tengan en cuenta lo siguiente. Yo una vez le respondí a una persona que me dijo, las monjas, las misioneras de la caridad, o sea, las herederas de Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, por decirlo de una manera, dice, también, tienen su lío, se meten en esta cosa y no sacan a la gente adelante. Y yo le respondí lo siguiente, el día que vos vivas con una de esas monjas y vayas a donde van, ahí empezamos a hablar. Sí, totalmente. Porque es muy fácil decir, no cambian el mundo. Y vos lo cambiás con un estado de WhatsApp. Porque es muy fácil estar detrás como nosotros en esta circunstancia, porque esto es fácil en algún sentido, y es muy difícil estar todos los días metido en Calcuta, sacando muertos, leprosos y llevándolos a un buen morir. ¿Querés hacerte crudivegano y porque te pintaste el tercer ojo y te compraste eso es una toga de bambula en el mercado de San Telmo que te salió 5.000 pesos seguramente, y entonces ambientás tu departamento, tu monoambiente en Belgrano R, ¿no? con un Vishnu ahí de pacotilla, y decís, no, yo voy a ir ahora por el Ravi Shankar y todas las pelotudeces que se escuchan. Entonces, sí, andá a la India, andá, bañate en el Ganges, en el Éufrates, y viví como un hindú. Claro. Ahí después hablamos. Yo, Diego Ortega, vos, Sebastián Porrini, lo podemos decir porque uno es cristiano, yo he ido a misa, he estudiado, he estado en la tradición, he sido catequista, me he formado con los jesuitas. Puedo hablar solamente de lo que conozco, no voy a ponerme un punto acá y decir, bueno, ahora soy Sri Diegonanda Orteguazama, ¿viste? No sé, qué sé yo. Perdón, no, raparme, qué sé. No, porque vivo en Buenos Aires, San Miguel, Argentina, tengo una realidad concreta y tengo que ser consecuente. Y en todo caso, estos espacios son espacios de intelección, no de intelectualidad. Exactamente. ¿No? Porque muchos nos dicen, no, maestro, aceptamos, agradecemos. Gracias, todo, pero no. Pero compartimos algo que nos interesa. Y la tradición es una. Qué bueno, Diego, qué bueno, porque eso que acabas de decir, creo que con eso podemos ir cerrando, ¿no? La idea clave de que, y yo
cometí ese error de salir a buscar. Tenía 20 años, tenía todas estas intenciones y salí a buscar. Pensé que las tradiciones uno las adquiría, ¿no? Y bueno, el largo camino que uno busca y vuelve al origen, ¿no? El nostos, digamos, de alguna manera. ¿A qué volví? A la tradición que me corresponde, porque no soy hindú, no soy un indio que sería un chant, no puedo ser determinadas, pertenecer a otras tradiciones porque no forman parte de mi esencia. Asumir los errores de mi tradición, claro que sí, claro. Pelearse también. Pelearse hay por que eso. pelearse Sí, también. sí, sí, No sí, el puede polemos. porque si no caes en el fundamentalismo. Caes en el fundamentalismo y caes también en ese conformismo, Diego, de todo está bien. Tiene Y no está ese todo bien. No está todo bien. ¿Saben qué? No somos buenos todos, no, ni somos totalmente buenos, somos buenos y malos. No era bueno Aristóteles, ¿eh? Se lo digo a cierto youtuber, no era bueno, ¿sabes qué? Era un ser humano que tenía Aristóteles era bueno. No. Es bueno, la búsqueda de la verdad es buena, diría el Z. Claro, eso es una estafa. Es querer vendernos una máscara de algo que no es. Pero Eran seres humanos que buscaron, que profundizaron, que ahondaron sobre la base de una determinada cultura. Es decir, a ver, hay gente con mala prensa y gente con buena prensa. Que nos quieran vender que todos los buenos nos paremos la mano. Porque en la tradición lo que existen también son grandes oscuridades. Y esas grandes oscuridades son las que uno debe aventar. Debe ver fundamentalmente la luz, ¿no? Eso se llama Luz de Luz, la edición de Friedrich Schwann. Es decir, luz de luz. Recibo la luz de una tradición, pero está la tradición que es la luz absoluta, omnímoda. Y valga decir que siempre retomamos lo mismo. Ojo, cuidado. Yo no puedo crear una tradición en mi casa, ahora soy el obispo Pindonga, el iniciado Pirulo, vendo un curso para... No, si me ven en eso, tienen todo el derecho a tirarme con piedras porque realmente es una estafa. Porque las tradiciones ya están, ya fueron, ya se reveló, ya se indicó, ya están los mitos, no hay que crear mitos nuevos, ya están, ¿sí? Lo que hacemos es, en última instancia, recuperarlos, ver qué, como dice, el mitologema, como dice Kerenyi. Sí, hago una película moderna en la que el mitologema reaparece, escribo un libro en el que el mito reaparece, pero ya está todo dicho. ¿Sí? No, nil novum sub solis, nada nuevo bajo el sol, ya está. Solo falta encontrarlo. Y esa es la esencia justamente de la marca de la tradición. Volvemos. Estos dos hombres lo buscaron en el Islam. Perfecto. Tampoco se los vio a ninguno de los dos. Nunca. Y sí, por supuesto, con las vestimentas propias. ¿Sí? Decir, esta es la... No eran dos fanáticos. Eran dos iniciados. Con la amplitud suficiente para saber jugar al ajedrez con un cristiano. El símbolo del caballero musulmán y el caballero cristiano jugando al ajedrez no es una pintura, es un símbolo, ¿sí? Y es un ajedrez. Es la batalla que continuamos ahora de otra manera, ¿sí? Para encontrar un centro. Y fíjense ustedes que con todo el simbolismo del ajedrez es una monarquía en que si muere el rey se terminó todo, ¿no? Podemos entregar todo el ejército, pero el rey no. Qué lástima que todo se degradó, ¿no es cierto? Qué lástima que hemos perdido esa misión fundamental en la que un Merlín y un Arturo sabían qué tenía que hacer cada uno y quién aconsejaba a quién. Arturo no aconseja a Merlín, ¿sí? Seguimos de vuelta. Cuarta temporada de La Última Página. Sebastián, como siempre, un placer. Amigo, gracias. Muchas gracias. Y los invitamos, si nos conocen recién ahora, a que se suscriban, a que difundan,
a que si tienen alguna voluntad de querer colaborar, tienen algún medio. Ya vamos a arbitrar para los que viven acá en Argentina también algunos otros medios para que colaboren a voluntad, ¿sí? Con este proyecto. Vamos a mejorar la iluminación. Estamos grabando en un día muy oscuro, está lloviendo, así que sí, vamos a ir mejorando de a poco también el audio, todo. Eso es lo que vamos a... Y comprar libros, por supuesto. Totalmente. Tabaco y whisky. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes, este jueves, con el hilo de Ariadna. Y estén atentos porque se vienen, como siempre decimos, más proyectos y seguimos leyendo. Gracias y que tengan muy buena semana. Nos vemos. Adiós, gracias.